¿Te has dado cuenta de que a veces la vida parece una maratón interminable? Te quedas sin aliento, corres a toda pastilla y te preguntas si llegarás a la meta. Lo interesante es que gran parte del estrés y la pérdida de energía que sentimos provienen de cosas que podemos evitar por completo. Son esas escurridizas lecciones de la vida, las que solo aprendemos después de haber sido derribados unas cuantas veces, las que nos hacen parar y replanteárnoslo todo. Seamos sinceros, ¿qué sentido tiene cargar con un peso innecesario cuando podríamos avanzar más ligeros, más libres y más en paz? Aquí es donde entra en escena la sabiduría budista, una filosofía atemporal que nos invita a centrarnos en lo que de verdad importa y a desprendernos de lo que no importa. En la reflexión de hoy, compartiré 12 cosas que necesitas soltar para recuperar tu energía y traer más armonía a tu vida. Algunas de ellas podrían sorprenderte y te prometo que la última te dejará sin palabras. Pero antes de sumergirnos, si encuentras valor en estas ideas, considera compartir este viaje. Suscríbete, toca el timbre y mantente conectado. Es una pequeña forma de apoyar un mensaje que podría cambiar vidas, incluida la tuya. Ahora, comencemos. 1. Deja ir a la gente negativa. He aprendido que la compañía que mantengo afecta significativamente a mi paz interior. Hubo momentos en los que permití que personas negativas entraran en mi vida, pensando que era mi deber ayudarlas, salvarlas de su miseria. Pero, como enseña Buda, no podemos servir de un vaso vacío, y aferrarnos a la negatividad, ya sea propia o ajena, solo conduce al sufrimiento. Las personas negativas nos agotan, proyectan sus miedos, dudas y frustraciones en los demás, y antes de que te des cuenta, estás cargando con su bagaje emocional. Solía creer que podía arreglarles, que mi positividad podía iluminar su oscuridad, pero me di cuenta de que, en lugar de levantarlos, me arrastraba hacia abajo. El budismo subraya la importancia de la compasión, pero compasión no significa sacrificar tu propio bienestar. La verdadera compasión discierne, sabe cuándo ayudar y cuándo dar un paso atrás. Dejar ir a las personas negativas no es cruel, es un acto de autopreservación y de atención plena. Nos permite centrarnos en nuestro camino sin distracciones innecesarias. Ahora, cuando encuentro negatividad, practico la atención plena. Observo las palabras y acciones de la persona sin absorberlas. Me recuerdo a mí misma que su negatividad no es un reflejo de mí, es su propio karma, su propio viaje. Si tengo que poner límites, lo hago con firmeza pero con amabilidad. El budismo enseña que somos responsables de nuestra propia paz, y parte de esa responsabilidad consiste en elegir sabiamente a quién permitimos entrar en nuestras vidas. También he aprendido el valor de crear distancia. Esto no significa abandonar a las personas por completo. A veces, basta con limitar el tiempo que pasamos con ellas o redirigir las conversaciones lejos de la negatividad. Buda dijo, un amigo insincero y malvado es más temible que una bestia salvaje. Una bestia salvaje puede herir tu cuerpo, pero un amigo malvado herirá tu mente. Estas palabras me recuerdan que proteger mi mente es tan importante como proteger mi cuerpo. Al dejar ir a las personas negativas, he encontrado más espacio para la alegría y la positividad. Mis relaciones son más ligeras y satisfactorias. Estoy mejor preparada para ofrecer compasión y apoyo auténticos, porque ya no me pesan cargas emocionales innecesarias. Si estás luchando con esto, recuerda, soltar no es rechazar, es redirigir. Estás creando espacio para la paz, el equilibrio y las conexiones significativas. Suelta la necesidad de perfección. Durante gran parte de mi vida fui perfeccionista. Creía que todo lo que hacía tenía que ser perfecto para que valiera la pena. Pero luchar por la perfección es agotador. Es como perseguir el horizonte. Nunca lo alcanzarás. Buda enseñó que aferrarse a los ideales crea sufrimiento. Y yo lo aprendí por las malas.
El perfeccionismo me hacía sentir estancada. Me pasaba horas revisando un proyecto, agonizando por pequeños detalles y repitiendo errores en mi mente. Pensaba que ese era el camino hacia el éxito, pero en lugar de eso, me drenaba la energía y me robaba la alegría. Me llevó tiempo darme cuenta de que la perfección no es alcanzable porque todo es impermanente. Lo que hoy parece perfecto, mañana puede parecer imperfecto. En el budismo, se nos anima a centrarnos en el momento presente y a enfocar nuestras acciones con atención e intención. Esto me ayudó a cambiar de perspectiva. En lugar de obsesionarme con los resultados, empecé a centrarme en hacerlo lo mejor posible en el momento. Aprendí a enorgullecerme de mi esfuerzo más que del resultado. Abandonar la perfección también significa aceptar la imperfección en mí misma y en los demás. Solía juzgarme duramente por cada error, repitiéndolos en mi mente como si pudiera deshacerlos. Pero Buda enseña que los errores son oportunidades para crecer. Ahora, cuando cometo un error, reflexiono sobre él con atención. ¿Qué puedo aprender de ello? ¿Cómo puede ayudarme a crecer? Esta práctica ha traído mucha libertad a mi vida. Ya no temo al fracaso porque entiendo que es una parte natural del camino. También he dejado de exigir a los demás cosas imposibles. Esto ha mejorado mis relaciones. En lugar de esperar la perfección, aprecio la autenticidad. Una de las lecciones más liberadoras que he aprendido es el concepto de suficientemente bueno. Cuando termino una tarea, me pregunto, ¿lo he hecho lo mejor que he podido con el tiempo y los recursos disponibles? Si la respuesta es afirmativa, la dejo pasar. Las enseñanzas de Buda nos recuerdan que la vida no es una competición, sino una práctica. Liberarse de la necesidad de perfección no significa conformarse con la mediocridad. Significa abordar la vida con equilibrio y compasión. Se trata de comprender que la verdadera paz no viene de lograr lo imposible, sino de abrazar lo que es. Ahora, cuando miro mi trabajo o mi vida, veo belleza en las imperfecciones. Son un recordatorio de que soy humana, y eso es más que suficiente. 3. Desordena tu vida. Solía pensar que estar rodeada de cosas era señal de éxito. Libros amontonados, ropa desparramada por el armario y baratijas con valor sentimental. Pero con el tiempo, empecé a darme cuenta de que todo ese desorden me agobiaba. Mi mente era tan caótica como mi entorno, y la paz que anhelaba parecía inalcanzable. El budismo me enseñó una lección inestimable. La sencillez aporta claridad. Buda a menudo hacía hincapié en vivir mínimamente, no como un acto de privación, sino como una forma de centrarse en lo que realmente importa. Cuando empecé a ordenar mi vida, me di cuenta de que deshacerme de las posesiones físicas significaba también deshacerme de los apegos mentales. Empecé por mi espacio. Un día, miré las cosas que había acumulado y me pregunté, ¿realmente necesito esto? ¿Añade valor a mi vida? Si la respuesta era negativa, agradecía al objeto su papel en mi viaje y lo dejaba marchar. Este acto fue liberador, como despojarse de una vieja piel. Mi casa dejó de ser un almacén para convertirse en un santuario. Pero el desorden no solo afecta a las posesiones físicas, sino también al equipaje mental y emocional. Me había estado aferrando a rencores, preocupaciones y responsabilidades innecesarias que me estaban saturando la mente. A través de la meditación, aprendí a observar estos pensamientos sin juzgarlos y a dejarlos pasar, como hojas que flotan en un arroyo. Esta práctica despejó el espacio mental y me permitió centrarme en el momento presente. La simplificación de mi vida se extendió también a mis compromisos. Dejé de decir que sí a todo y empecé a dar prioridad a lo que estaba en consonancia con mis valores. Buda enseñó que el equilibrio es la clave, y me di cuenta de que comprometerme en exceso solo creaba estrés y caos. Al centrarme en menos tareas y más significativas, me sentí más realizada. Limpiar no significa despojar la vida de alegría o belleza. Se trata de dejar espacio para lo que más importa: la paz, la claridad y la conexión.
Cuando mi entorno está ordenado, mi mente se siente más ligera. Cuando mis pensamientos están claros, puedo afrontar la vida con mayor atención e intención. Si tu vida te parece abrumadora, tómate un momento para hacer una pausa y mirar a tu alrededor. ¿Qué puedes soltar física o mentalmente? Empieza por algo pequeño, un cajón, una estantería, un solo pensamiento. Te sorprenderá lo ligero que te sentirás. Simplificar no es solo un acto de organización, es un acto de autocuidado. Cuando te deshaces de lo innecesario, dejas espacio para lo significativo. 4. Deja de compararte con los demás. Durante mucho tiempo luché contra la idea de compararme con los demás. Miraba la vida de los demás, lo mucho que habían conseguido, lo adelantados que parecían, y sentía que me estaba quedando atrás. Cuanto más me comparaba, más inadecuada me sentía. Era agotador, como correr una carrera en la que la línea de meta está cada vez más lejos. El budismo me ayudó a ver la verdad. La comparación es el ladrón de la alegría. Buda enseñó que cada uno de nosotros recorre su propio camino. Intentar medir mi progreso con el de otra persona no solo es inútil, sino que me distrae de mi propio camino. Cuando dejé de comparar, me di cuenta de que mi vida era mucho más tranquila. Empecé a ver la belleza de mi camino único. Mis luchas y mis éxitos eran solo míos, y tenían sentido porque reflejaban mi crecimiento. En lugar de mirar hacia afuera en busca de validación, empecé a mirar hacia adentro. ¿Me estaba convirtiendo en una versión mejor de mí misma? Esa era la única comparación que importaba. La meditación desempeñó un papel clave para romper el hábito de la comparación. Cuando me sentaba en quietud, me daba cuenta de la frecuencia con la que mi mente divagaba pensando en los demás, en lo que hacían, en lo que tenían. Gracias a la atención plena, aprendí a observar esos pensamientos sin apegarme a ellos. Suavemente, volvía a centrarme en mi respiración y me recordaba a mí misma que soy suficiente, tal y como soy. Practicar la gratitud también cambió mi perspectiva. Cada día me tomo un momento para reflexionar sobre lo que tengo: mi salud, mis seres queridos, mis oportunidades. La gratitud me recuerda que mi vida ya es abundante. Es fácil centrarse en lo que me falta cuando estoy ocupada comparándome con los demás. Pero la gratitud me devuelve al presente, donde tantas cosas ya van bien. Ahora, cuando veo que alguien tiene éxito, me alegro por él en lugar de sentir envidia. Su éxito no disminuye el mío. Buda enseñó que debemos celebrar las alegrías de los demás como si fueran nuestras, y esta práctica me ha aportado mucha paz. La comparación es un hábito, pero, como todos los hábitos, puede desaprenderse. Cuando te centras en tu propio camino y celebras tus progresos, recuperas la energía y la alegría. Recuerda, tu camino es solo tuyo y se está desarrollando exactamente como debería. No necesitas mirar a los lados para ver hacia dónde vas. Tu dirección es hacia adelante. 5. Deja ir la preocupación excesiva. Durante años me preocupé mucho. Mi mente era como una rueda de hámster que daba vueltas a un sinfín de "y sí" y a los peores escenarios. Me preocupaba por el futuro, por cosas que no podía controlar e incluso por problemas que aún no habían ocurrido. La preocupación me daba la impresión de estar haciendo algo productivo, pero en realidad solo drenaba mi energía y me robaba el momento presente. El budismo enseña que la preocupación es una forma de apego a los resultados, a los miedos y a la ilusión de control. La sabiduría de Buda me recordó que la preocupación no resuelve los problemas de mañana, solo nos quita la paz de hoy. Abandonar la preocupación excesiva ha sido una de las lecciones más liberadoras de mi vida. Cuando empecé a practicar la atención plena, me di cuenta de cuánto tiempo pasaba atrapada en la preocupación. La meditación se convirtió en mi santuario. Sentada en quietud, aprendí a darme cuenta de mis pensamientos sin apegarme a ellos. Cuando surgían las preocupaciones, las observaba como si fueran nubes que pasaban por el cielo. Me recordaba a mí misma: esto es solo un pensamiento.
no me define a mí ni a mi realidad. También empecé a hacerme una pregunta sencilla. ¿Puedo hacer algo al respecto ahora mismo? Si la respuesta era sí, pasaba a la acción. Si la respuesta era negativa, tomaba la decisión consciente de dejarlo pasar. Esta práctica me situó en el momento presente y redujo el interminable ciclo de «y sí» que solía consumirme. La gratitud también se convirtió en una poderosa herramienta para contrarrestar las preocupaciones. En lugar de centrarme en lo que podía salir mal, dirigí mi atención hacia lo que iba bien. Cada mañana me acostumbraba a hacer una lista de 3 cosas por las que estaba agradecida. Esta pequeña práctica me ayudó a apreciar el presente y a ver la abundancia que ya había en mi vida. La preocupación suele ser un signo de miedo. Miedo a lo desconocido, al fracaso o a la pérdida. Pero aprendí que el miedo pierde su poder cuando se enfrenta a la aceptación. La vida es incierta, e intentar controlar todos los resultados es imposible. Aceptar esta verdad me permitió dar un paso atrás, respirar y confiar en el flujo de la vida. Si te encuentras atrapado en la preocupación, recuerda que tienes el poder de cambiar el canal de tu mente. Céntrate en el momento presente, actúa cuando puedas y olvida el resto. La vida está sucediendo ahora, no en los interminables escenarios que creamos en nuestra mente. Al dejar ir la preocupación excesiva, recuperas tu energía y haces espacio para la paz y la alegría. 6. Libérese de la monotonía. Hubo un tiempo en que mis días parecían un bucle repetido. Levantarse, trabajar, comer, dormir, repetir. Al principio, la rutina me reconfortaba, me daba estructura y previsibilidad. Pero con el tiempo empezó a parecerme asfixiante, como si viviera el mismo día una y otra vez. Mi creatividad se apagó, mi entusiasmo decayó y la vida empezó a parecerme plana. El budismo me enseñó que, aunque la rutina tiene su lugar, en exceso puede ahogar la mente y el espíritu. Buda hablaba a menudo del camino medio, un equilibrio entre extremos. Así como necesitamos estabilidad, también necesitamos variedad para mantener la vida vibrante y significativa. Para librarme de la monotonía, empecé a hacer pequeños cambios. En lugar de tomar la misma ruta para ir al trabajo cada día, exploré caminos diferentes. En lugar de comer siempre lo mismo, probé nuevas recetas y cocinas. Estos pequeños cambios aportaron frescura a mi vida cotidiana. También me tomé tiempo para vivir nuevas experiencias. Un fin de semana, decidí asistir a un retiro de meditación. Estaba fuera de mi zona de confort, pero me abrió los ojos a nuevas formas de pensar y de ser. Me di cuenta de que adentrarse en lo desconocido no era algo que temer, sino una oportunidad para crecer. La atención plena se convirtió en otra clave para romper el ciclo de la monotonía. Incluso en las tareas rutinarias, como fregar los platos o ir a la tienda, practicaba la presencia plena. Notaba el agua en mis manos, el sonido de mis pasos, el calor del sol en mi cara. Estos momentos de conciencia convirtieron las tareas ordinarias en experiencias extraordinarias. Liberarse de la monotonía no requiere una revisión completa de la vida. Se trata de inyectar pequeñas dosis de variedad e intención en tu rutina. Prueba algo nuevo, una afición, un libro, una conversación con alguien que no conoces bien. Explora un parque que nunca hayas visitado o practica una actividad que siempre hayas querido probar. Las enseñanzas de Buda nos recuerdan que la vida es impermanente, siempre cambiante. Asumir esta verdad nos ayuda a ver que la monotonía es una elección, no un destino. Al introducir la variedad y la atención plena en tus días, devuelves la creatividad, el entusiasmo y el crecimiento a tu vida. No dejes que la rutina te defina. Sal de tu zona de confort y descubrirás que el mundo es mucho más amplio y colorido de lo que imaginabas. La vida está hecha para vivirla, no solo para soportarla. 7. Priorice el descanso y el sueño. Solía tratar el sueño como algo secundario, algo que encajaba en mi vida cuando todo lo demás estaba hecho. Trabajar hasta tarde por la noche, mirar el móvil o ver un episodio más de una serie me dejaba agotada. Pensaba que estaba siendo productiva,
o que estaba aprovechando el tiempo al máximo, pero lo pagaba con agotamiento, irritabilidad y una mente dispersa. El budismo me ayudó a replantear el descanso como un acto sagrado de autocuidado. Buda hizo hincapié en la atención plena y el equilibrio en todas las cosas, incluido el cuidado del cuerpo. Me di cuenta de que el descanso no era un lujo, sino una necesidad. Sin dormir bien, no podía meditar con eficacia, pensar con claridad, ni vivir con presencia. El primer paso que di fue establecer un horario de sueño constante. Al principio me resultaba extraño acostarme y levantarme a la misma hora todos los días, incluso los fines de semana, pero mi cuerpo se adaptó rápidamente y empecé a despertarme fresca y preparada para el día. También creé una rutina para acostarme que favorecía la relajación. Empecé a apagar las pantallas una hora antes de acostarme, ya que la luz azul de los dispositivos alteraba mi ciclo de sueño. En su lugar, leía un libro, meditaba o practicaba la gratitud para calmar mi mente. Mi dormitorio se convirtió en un santuario, oscuro, tranquilo y libre de distracciones. Las noches en las que no dormía fácilmente, practicaba una técnica de atención plena llamada escaneo corporal. Me quedaba quieta y me concentraba en cada parte del cuerpo, empezando por los dedos de los pies y subiendo hasta la parte superior de la cabeza. Esta práctica me ayudó a liberar tensiones y a calmar mis pensamientos. Además del descanso físico, aprendí a descansar emocional y mentalmente. Cuando la vida me parecía abrumadora, me daba permiso para hacer una pausa. Ya fuera un tranquilo paseo por la naturaleza, unas cuantas respiraciones profundas o simplemente sentarme en quietud, estos momentos de descanso me devolvían la energía y me traían de vuelta al presente. Dar prioridad al descanso y al sueño transformó mi vida. Me volví más paciente, creativa y centrada. Me di cuenta de que cuando descansaba bien, podía ayudarme a mí misma y a los demás de una forma mucho más significativa. Si has estado descuidando el descanso, recuérdate que el sueño es la base de una vida equilibrada y plena. Acéptalo como un acto de amor hacia ti mismo. Tu cuerpo y tu mente te lo agradecerán, y descubrirás que, con el descanso adecuado, puedes afrontar cada día con claridad y paz. Aléjate de las relaciones tóxicas. Hubo un tiempo en que me encontraba enredada en relaciones que me agotaban, ya se tratara de un amigo al que le encantaba el drama o de un familiar que me criticaba constantemente. Estas relaciones me dejaban agotada y pesada. Me decía a mí misma que tenía que soportarlos, que alejarme sería egoísta o incorrecto. Pero el budismo me enseñó una verdad profunda. Para alimentar la paz interior, tenía que proteger mi energía. Buda habló de la importancia de la asociación sabia, rodearse de personas que elevan y apoyan el crecimiento. Aferrarse a relaciones tóxicas solo prolongaba el sufrimiento. Separarse de estas relaciones no fue fácil. Requería autorreflexión y valentía. Empecé por identificar las conexiones que constantemente traían negatividad a mi vida. Me di cuenta de que ciertas personas me hacían sentir ansiosa, agotada o indigna después de cada interacción. Reconocerlo fue el primer paso hacia el cambio. Establecer límites fue el siguiente paso. Aprendí a decir que no sin sentirme culpable y a limitar mi tiempo con quienes me causaban drama o críticas. Al principio me sentía incómoda, pero con el tiempo me di cuenta de que crear espacio no significaba rechazar a los demás, sino respetar mi bienestar. Para las relaciones que no podía evitar por completo, practicaba el desapego. Cuando alguien intentaba arrastrarme a su negatividad, me recordaba a mí misma: sus emociones y reacciones no son para mí. Respondía con compasión, pero me negaba a que su energía perturbara mi paz. Al dejar atrás las relaciones tóxicas, dejé espacio para vínculos más saludables. Busqué personas que compartieran mis valores y me inspiraran a crecer. Estas relaciones fueron como un soplo de aire fresco, estimulantes
solidarias y llenas de respeto mutuo. Una de las lecciones más poderosas que me enseñó el budismo es que podemos amar y perdonar a los demás sin aceptar su comportamiento dañino. Dejar ir no significa que deseemos el mal a aquellos de los que nos separamos. Significa que elegimos dar prioridad a nuestro propio crecimiento y paz. Si te aferras a relaciones tóxicas, pregúntate, ¿esta conexión me está ayudando a crecer o me está frenando? Te mereces relaciones que alimenten tu espíritu y apoyen tu camino. Dejar ir no es un acto de egoísmo, es un acto de amor propio. Rodéate de quienes iluminan tu camino, no de quienes lo ensombrecen. Al desprenderte de las relaciones tóxicas, creas espacio para que el amor, la alegría y la armonía florezcan en tu vida. 9. Callar al crítico interior. Hubo un tiempo en que mi crítico interior parecía más fuerte que cualquier otra cosa en mi vida. Me seguía a todas partes, señalándome defectos y errores, recordándome todos mis defectos. No era solo una voz, era como una compañera constante que me hacía sentir indigna y atascada. Gracias a las enseñanzas budistas, aprendí que ese crítico interior no es una parte permanente de mí. Es solo una voz, nacida del miedo, de experiencias pasadas y de expectativas sociales. Las enseñanzas de Buda sobre la compasión me ayudaron a darme cuenta de que la misma bondad que ofrezco a los demás debería extenderse también a mí misma. El primer paso para acallar mi crítica interior fue tomar conciencia. Empecé a darme cuenta de cuándo hablaba esa voz. A menudo surgía en momentos de fracaso o incertidumbre, susurrando que no era lo bastante buena o que nunca tendría éxito. En lugar de alejar estos pensamientos, practiqué la atención plena. Los observé sin juzgarlos, reconociendo su presencia pero negándome a creer sus mentiras. A continuación, introduje la autocompasión en mi vida diaria. Cuando cometía un error, en lugar de caer en una espiral de autocrítica, me preguntaba, ¿qué le diría a un querido amigo en esta situación? La respuesta era siempre amable y comprensiva, y empecé a ofrecerme la misma amabilidad a mí misma. Los mantras se convirtieron en una poderosa herramienta para mí. Frases sencillas como, soy suficiente tal y como soy, o soy un trabajo en curso, y eso está bien, me ayudaron a replantearme mi mentalidad. Repetir estas palabras durante la meditación o en momentos de duda me creó una sensación de calma y aceptación. También aprendí la importancia de separar mis acciones de mi identidad. Un fracaso no me convierte en una fracasada. Un error no me hace indigna. Son solo experiencias, oportunidades para crecer y aprender. El budismo nos enseña a ver la vida como un río que fluye, en el que ningún momento nos define de forma permanente. Con el tiempo, la voz de mi crítico interior se suavizó. No ha desaparecido del todo. Quizá nunca desaparezca, pero ya no tiene poder sobre mí. He sustituido sus duros juicios por comprensión y amabilidad. Si tu crítico interior se siente implacable, recuérdate que mereces la misma compasión que ofreces a los demás. Abraza el camino de la autoaceptación, sabiendo que la perfección no es ni el objetivo ni el requisito. Eres suficiente, tal como eres. Y el camino hacia la paz comienza tratándote con el amor y la amabilidad que realmente mereces. 10. Aligera la carga de responsabilidades. Solía ocuparme de todo, decir que sí a todas las peticiones, cargar con todo. Me parecía lo correcto. Después de todo, ¿no era mi trabajo ayudar a los demás, cumplir las expectativas, hacer que todo funcionara bien? Pero con el tiempo, este esfuerzo constante me dejó agotada, ansiosa y lejos del equilibrio que buscaba. El budismo me enseñó que la vida es equilibrio y que cargar con demasiado peso, ya sea físico o emocional, conduce al sufrimiento. Me di cuenta de que aunque las responsabilidades forman parte de la vida, sobrecargarme no era sostenible ni necesario. El primer paso para aligerar mi carga fue aprender a decir no. Al principio, me parecía egoísta. Me preocupaba decepcionar a los demás o defraudarlos. Pero con la práctica, me di cuenta de que cada no que decía a los demás era un sí a mi propio bienestar. Decir no
no significaba que no me importara, sino que me importaba lo suficiente como para poner límites. También aprendí el poder de la delegación. Las tareas que antes me parecían de mi exclusiva responsabilidad a menudo podían compartirse. Ya fuera pidiendo ayuda a familiares, compañeros o amigos, delegar aligeraba mi carga y fortalecía mis relaciones. Era un recordatorio de que no tenía que afrontarlo todo sola. Mindfulness me ayudó a reevaluar lo que realmente importaba. Empecé a cuestionarme qué responsabilidades estaban en consonancia con mis valores y cuáles eran autoimpuestas o innecesarias. Dejar ir las tareas que no servían a mis objetivos ni me proporcionaban alegría fue liberador. A través de las enseñanzas budistas, abracé el concepto de dejar ir. Esto no significa abandonar responsabilidades, sino dejar de lado la necesidad de controlarlo todo. Empecé a centrarme en lo que podía hacer bien, en lugar de intentar hacerlo todo. Crear espacio para mí se convirtió en una prioridad. Saqué tiempo cada día para actividades que alimentaban mi alma, como meditar, pasear por la naturaleza o simplemente sentarme en quietud. Estos momentos me recordaron que mi valía no está ligada a la productividad y que el descanso es tan importante como la acción. Si te sientes abrumado por las responsabilidades, da un paso atrás. Pregúntate, ¿de verdad tengo que cargar con esto? No estás hecho para hacerlo todo para todos. Aligerando tu carga, creas espacio para el crecimiento, la paz y la libertad de vivir con autenticidad. Recuerda, la vida no es una carrera para ver cuánto puedes cargar, es un viaje que se recorre mejor con ligereza, con propósito y cuidado. 11. Acepta la realidad tal como es. Durante mucho tiempo viví resistiéndome a la realidad. Quería que las cosas fueran diferentes, que las situaciones se alinearan con mis planes y que la vida se ajustara a mis expectativas. Pero cada vez que algo no salía como yo quería, la frustración y la decepción me consumían. Era como nadar contra una corriente imparable, agotadora e infructuosa. Gracias a las enseñanzas budistas, comprendí que el sufrimiento surge de aferrarnos a cómo desearíamos que fueran las cosas, en lugar de aceptar cómo son en realidad. Buda enseñó que la vida es impermanente, siempre cambiante y llena de momentos que no podemos controlar. Luchar contra esta verdad solo profundiza nuestras luchas. Empecé a practicar la aceptación, observando mis pensamientos y emociones sin juzgarlos. Cuando algo no salía según lo planeado, en lugar de entrar en una espiral de ira o frustración, respiraba hondo y me recordaba a mí misma: así son las cosas ahora mismo. Este simple reconocimiento se convirtió en una poderosa herramienta para encontrar la paz en medio del caos. La aceptación no significa rendirse o volverse pasivo. Significa reconocer lo que está bajo tu control y lo que no. Si algo puede cambiarse, actúa. Si no, deja de luchar por controlarlo. Este cambio de perspectiva me liberó de sufrimientos innecesarios. Encontré una profunda inspiración en la naturaleza. Observar un árbol meciéndose al viento me recordó la belleza de la flexibilidad. El árbol no se resiste al viento, se mueve con él, arraigado pero adaptable. Del mismo modo, empecé a afrontar los retos de la vida con un corazón abierto, adaptándome al cambio en lugar de resistirme a él. Una de las prácticas más transformadoras que adopté fue reflexionar sobre la impermanencia. Todo en la vida, la alegría, el dolor, las relaciones, las posesiones, es temporal. En lugar de aferrarme a lo que no podía retener, aprendí a valorar el momento presente por lo que es. Cuando aceptas la realidad tal como es, te liberas de la carga de la resistencia. Esto no significa que te tengan que gustar o estar de acuerdo con todas las situaciones, pero sí que dejas de malgastar energía luchando contra lo que no se puede cambiar. Al aceptar la impermanencia de la vida, encontré una sensación de paz más profunda. Dejé de desear una realidad distinta y empecé a comprometerme plenamente con la que me había tocado. La aceptación no elimina los retos de la vida, pero facilita su superación.
Si estás luchando contra la corriente, detente un momento. Deja de luchar. Puede que descubras que la corriente te lleva exactamente donde necesitas estar. 12. Dedícate tiempo a ti mismo. Solía pensar que ponerme a mí primero era egoísta. Siempre había más tareas que hacer, más gente a la que ayudar y más responsabilidades que asumir. Pero cuanto más daba, más agotada me sentía. Era como si intentara llenar los vasos de los demás con una jarra vacía. El budismo me enseñó la importancia del autocuidado, no como un lujo, sino como una necesidad. Buda a menudo hacía hincapié en la introspección y el equilibrio, recordándonos que si no nos cuidamos a nosotros mismos, no podemos cuidar eficazmente de los demás. Dedicarme tiempo a mí misma empezó con pequeños actos intencionados. Empezaba cada mañana con un momento de atención plena, simplemente sentada con mi respiración. No era gran cosa, pero marcaba la pauta de mi día. También reservaba tiempo para actividades que renovaran mi energía, como pasear por la naturaleza, leer o escribir un diario. Al principio me sentía culpable. ¿Cómo podía dedicarme tiempo a mí misma cuando había tanto que hacer? Pero a medida que avanzaba, me di cuenta de que estos momentos de cuidado personal no me quitaban responsabilidades, sino que mejoraban mi capacidad para cumplirlas. Cuando me sentía descansada y centrada, estaba más presente, era más paciente y eficaz en todo lo que hacía. Una de las lecciones más valiosas que aprendí fue la importancia de decir no. Siempre habrá demandas de tu tiempo y energía, pero no todas las demandas son tuyas. Empecé a establecer límites y a dar prioridad a mi bienestar, reconociendo que decir no a los demás a menudo significaba decir sí a mí misma. Las enseñanzas budistas también me ayudaron a ver el valor de la soledad. Pasar tiempo a solas no significa aislarse, sino reconectar con uno mismo. En la tranquilidad, puedes escuchar los susurros de tu corazón, descubrir lo que realmente te importa y encontrar claridad en medio del ruido de la vida. Dedicarse tiempo a uno mismo no tiene por qué ser complicado. Puede ser tan sencillo como tomar el té con atención, pasear sin distracciones o meditar unos minutos al día. La clave es tratar estos momentos como sagrados, como un acto de amor hacia uno mismo. Si te has descuidado, nunca es tarde para empezar. Al cuidar de tu propio bienestar, no solo te cuidas a ti mismo, sino que también mejoras tu capacidad para atender a las personas y responsabilidades de tu vida. Recuerda que el autocuidado no es egoísmo, es la base de una vida equilibrada y plena. Regálate tiempo y verás cómo tu paz interior empieza a extenderse a todo lo que haces.